La lucha contra la corrupción se trabaja desde varios espacios y la Asamblea Nacional es uno de ellos. Damos la bienvenida a esta hora al asambleísta de la Bancada de Integración Nacional, Eliseo Azuero, con quien trataremos las leyes que se tramitan actualmente en el Poder Legislativo para luchar contra este flagelo social, la corrupción. Buenas noches, asambleísta, gracias por estar con nosotros. Buenas noches, muchas gracias, un placer. Bueno, para arrancar esta entrevista, quisiera referirme a este aspecto, a este tema que nos ha reportado en los últimos minutos nuestra compañera Valeria Villarroel. Hay preocupación al interior de esta comisión multipartidista sobre que está encargada de analizar el caso de la asambleísta Ana Galarza de Creo. Al parecer, según denuncias de la integrante de esta comisión, la asambleísta Amapola Naranjo, se estaría aprobando un informe sin llevar a cabo el análisis respectivo de las pruebas sobre las acusaciones que están pesando en contra del asambleísta. Bajo estas acusaciones, ¿cómo la Asamblea Nacional busca plantearse objetivos claros, cómo sancionar transparentemente el tema de la corrupción? Al menos las denuncias de corrupción. Bueno, en primer lugar, yo creo que la comisión está haciendo un trabajo muy exhaustivo. Esto es facultad de los comisionados el poder establecer un informe de minoría y uno de mayoría. Cada quien tiene que valorar las pruebas que se han presentado en este proceso y, por supuesto, presentarlo al Pleno para que nosotros, analizando las pruebas de cargo y de descargo y los dos informes, de seguro tendremos que fijar una posición respecto del tipo de sanción que se puede imponer a la asambleísta Ana Galarza, siempre y cuando, por supuesto, se acodere a lo que la normativa que rige los destinos y el trabajo de los asambleístas prevé al efecto. Lo que advierte la asambleísta Amapola Naranjo finalmente sí genera preocupación, porque lo que ella afirma es que hubo reuniones para analizar las pruebas y aprueban un informe sin valorar precisamente esas pruebas. ¿En qué condición queda finalmente este caso denunciado por parte de un ex colaborador de la asambleísta de Creo? A ver, yo quiero ser un poco más puntual. Nosotros no podemos hacer una aseveración extensiva. Tenemos que limitarnos a lo que la normativa, a la ley orgánica de la función legislativa se nos establece. Por ejemplo, en el caso particular de la sanción de la señora Norma Vallejo, a esa asambleísta de la comisión que yo presidí, nosotros tuvimos que sancionarla por el hecho de haber gestionado cargo público. Estaba establecido en videos, hubo la presencia física de quienes informaron y presentaron pruebas sobre el tema, pero ella no se presentó a descargar. De lo contrario, hubiéramos tenido un problema mucho más serio. En todo caso, lo que quiero que quede claro es de que no se puede la comisión abrogar facultades que no le están conferidas en el marco de la ley. Así que yo no me atrevo a hacer ningún tipo de aseveración, mucho menos hacer una valoración de las pruebas porque no las conozco. Es un tema que lo presentarán en el contenido del informe, tanto de mayoría cuanto de minoría, y lo debemos evaluar los asambleístas para procurar la sentencia o la acción que se tenga que prever en contra del asambleísta. Le transmito de forma muy sincera un sentimiento que he podido evidenciar en una buena parte de la ciudadanía durante estos últimos días. Al parecer, el Poder Legislativo está a deuda con la sociedad ecuatoriana, y le digo esto precisamente por los últimos hechos de corrupción y de denuncias que se han presentado en el transcurso de estos últimos meses. El tema de Norma Vallejo, por ejemplo, que usted fue un férreo señalador de este caso, hasta buscar sanciones que finalmente puedan sancionar, perdón la insistencia y la redundancia, este acto de corrupción que habría eventualmente cometido la ex asambleísta. Las denuncias en contra de Tito Puenchir, ahora Ana Galarza. Finalmente, estas denuncias de corrupción están manchando la imagen y la reputación de una Asamblea Nacional. ¿Cuál es el reto de la Asamblea Nacional en este momento frente a ese tipo de señalamientos? Posicionemos primero. Estamos hablando de 5 o 6 temas de 137 miembros. No hay que generalizarlo. En segundo lugar, lamentablemente, gracias a la vigencia del Correato, se eliminó el Código de Ética, que en el año 2001 fue elevado a la categoría de ley orgánica. Esta disposición constaba en la Constitución del año 98. En el año 2008, para articular este espacio de impunidad, se eliminó de manera deliberada. Yo he presentado un proyecto de Código de Ética
para que se tipifiquen estas inconductas y se pueda ampliar mucho más el radio de sanción y poder prever, por supuesto, que estos escándalos no salgan hacia afuera, sino que la institucionalidad funcione desde la base de una autodepuración con la participación de todas las bancadas, las mayores bancadas, con 5 vocales de esa comisión o de ese comité de ética que debería constituirse inmediatamente de que se organiza la administración de la Asamblea cuando en un bienio o al inicio se eligen sus autoridades. Vamos puntualmente a las acciones que la Asamblea Nacional ha decidido emprender precisamente para evitar este tipo de escándalos. Hay varias propuestas de reformas a ley y una propuesta de ley también anticorrupción planteada directamente por la presidenta del Poder Legislativo, que entre otros propone, por ejemplo, que la ciudadanía se anime a denunciar los actos de corrupción, que los involucrados ofrezcan información sobre esos eventuales actos de corrupción, que se establezca, por ejemplo, la muerte civil de quienes son señalados como responsables de actos de corrupción, incentivos para quienes denuncien ese tipo de delitos y también lograr la recuperación del dinero robado. ¿En qué medida nosotros podríamos creer que estas intenciones, iniciativas finalmente se puedan concretar? Bueno, se está trabajando en la Comisión de Participación Ciudadana y Control Social este proyecto de ley, me refiero al que ha presentado la presidenta de la Asamblea. Es bastante interesante, contiene aspectos relacionados con cómo se puede compensar a aquellas personas que de manera firme y probatoria pueden establecer cuál ha sido el desvío de los recursos. Pero también hay otros proyectos de ley, el mismo del presidente de la República, que fue presentado en el mes de septiembre y ahora el 15 de enero ya tiene informe de primer debate, es bastante interesante. Por ejemplo, prevé la posibilidad de que aquellos funcionarios que actúan de manera, digamos, aleve y que promueven acciones en contra del Estado puedan mañana más tarde, con la repetición, tener que devengar esos recursos que el Estado perdió. También se observa la posibilidad de que, por ejemplo, si alguien recibió bienes que no le pertenecen y que está ocultándoles que pertenecen a la corrupción o al narcotráfico, puedan, antes de la iniciación del juicio, delatar el hecho y decir de quién son y, por supuesto, reducir la capacidad de pena. Ese es el comiso de bienes anticipado. Se podría decir, el comiso de bienes de terceros, también de buena fe, es un tema que complica un poco la cosa, pero en todo caso, en el marco del debate se van afinando los detalles y se va consensuando a efectos de que no estemos en contra de expresas disposiciones que ya constan en el Código Integral Penal. Pero ¿cómo ve usted el escenario legislativo para dar paso a todo este tipo de iniciativas? Muy favorable, muy favorable. Por eso insisto, una minoría no es la gran mayoría de los asambleístas. Claro que sí, nosotros nos sentimos bastante preocupados por lo que acontece. También hay una dosis de sensacionalismo, una dosis de confrontación estéril que hace daño a una de las funciones más importantes del país. No se olvide usted que todas estas prácticas son heredadas de una década de corrupción. Esto es real y casi esos bloques han estado contaminados con este tipo de prácticas. Así que el develar estos hechos no son sino sinónimos de que estamos avanzando y de que podemos en el futuro inmediato lograr una legislación interna dentro de la Asamblea para depurar o autodepurarnos y lograr que el primer poder del Estado sea eso, sea la concentración de la voluntad y de, en todo caso, la esperanza de todos los ecuatorianos que depositan en nosotros, en su debido momento, el voto para mandarnos a este escenario congresil. Como debería ser, ¿no? Finalmente esa es la expectativa de aquí a futuro para luchar contra el flagelo de la corrupción. Pero quiero insistir, en el tema de las actuales denuncias que se están presentando, la Asamblea Nacional sentimos que está en deuda con la sociedad ecuatoriana. Insisto yo, nosotros estamos trabajando, hoy por ejemplo trabajamos casi hasta las 5 de la tarde, tuvimos una agenda muy intensa, son temas que sí concitan interés, que tenemos que resolverlos, para eso es necesario una ley que promueva un código
de ética, que es necesarísimo. Completamente. Y esa no es una responsabilidad de nosotros, es de las presidencias, de las comisiones en donde se están tramitando estos proyectos. El mío se presentó hace más de 6 meses y también hay otras propuestas de algunos otros asambleístas muy interesantes que deberían ya estar presentes en el debate para poder de una vez por todas sellar este gran problema que está de alguna manera afectando la imagen de la Asamblea. Para terminar, usted como asambleísta del BIN, no soy del BIN. Bueno, independiente. Soy independiente. ¿Cuál es su posición personal frente a esta situación que está enfrentando ahora su colega Ana Galarza, su coidearia? La que debe ser ponderada. Yo no conozco el contenido de las denuncias. Espero que la comisión trabaje con absoluto apego a la ley y con un conocimiento profundo de que a nosotros nos corresponde ejercer con manos limpias una acción para eliminar este tipo de actos que nos afectan a todos. Pero en todo caso, una vez que tengamos en nuestras manos el contenido del informe y hayamos valorado las pruebas, yo de seguro no tendré ningún empacho en tomar una decisión que por supuesto vaya en la línea del cumplimiento de la normativa, no solo de lo que en la expectativa ciudadana o colectiva se requiera. Porque no se olvide usted que al convertirse en una persona que, dando su voto, puede generar cualquier tipo de situación, también es responsable a futuro de esos hechos. No podemos a nadie negarle el derecho a la legítima defensa y también a la valoración de las pruebas que son necesarias para tomar una decisión de esta naturaleza. Muy bien, muchas gracias, asambleísta. A usted más. Agradecemos al asambleísta Eliseo Azuero, asambleísta independiente, que ha ofrecido sus comentarios y puntos de vista en torno a las iniciativas de ley que se están tramitando en la Asamblea Nacional para luchar contra la corrupción. Vamos a revisar más noticias.